porque ustedes sí pueden decidir como mujeres de abortar por el simple hecho de que ustedes consideran que ese hijo, en caso de que lo decidan dar a luz, no va a tener una familia digna o va a estar en un ambiente horrible, por ejemplo, el propio, porque hay veces que dicen, no, porque yo sufro maltrato de mi marido, etcétera, etcétera, y que si está en este ambiente va a estar sufriendo lo mismo que yo. O que si lo doy en adopción, que al final no va a ser adoptado, que, o sea, como que ponen toda la parte pesimista cuando existe una posibilidad de que vaya a ser adoptado, o sea, y estás tomando una decisión precipitada por algo que todavía no ocurrió, porque tranquilamente ese bebé que vos acabás de dar a luz podría llegar a ser el que se adopte, o sea, el siguiente que se adopte. No lo O sabés. sea, a ver, te lo explico con dos cosas. La primera, yo sé que tu preocupación proviene de un lugar porque lo que no me agrada es ver comentarios de que esta persona es egoísta y muchísimas cosas más, porque yo verdaderamente no creo que ni ella ni yo seamos egoístas, sino que ambas estamos haciendo lo que podemos para proteger las vidas que creemos dignas, ¿verdad? O sea, solo para que ese comentario ya no siga, gracias. Em, Mira, yo creo que tu preocupación, ¿no? Proviene de que no quieres de que decidan por alguien más, ¿verdad? Esa es tu preocupación central. Claro, sí. Ya. Aunque la preocupación me parece, suena un poco ofensivo, pero un poco hipócrita, ¿no? Porque vengo yo y digo, no, no hay que legalizar el aborto porque no quiero que decidan sobre alguien más. Y mientras haces eso, tú le permites al Estado que decida sobre esa mujer. Entonces, como que solo es un No, llamado a es la que reflexión militar, porque es no, contradictorio venir y decir de que porque, o sea, al final lo que haces es que el Estado decida por esas mujeres, o sea, si continúan el embarazo o no lo continúan. Segundo, te explico lo de por qué yo creo de que una mujer sí puede decidir sobre su cuerpo y es por el concepto que se llama que tienes un derecho, todos los seres humanos de este planeta tienen el derecho a la autonomía corporal. ¿Qué significa que una persona tiene el control sobre quién o qué usa su cuerpo, para qué y durante cuánto tiempo? Yo puedo decidir para qué y durante cuánto usan mi cuerpo. Esa es la autonomía corporal y todos tienen ese derecho. ¿Quieres pelearte por qué tenemos ese derecho? Ese es otro debate totalmente diferente y hacemos otra autonomía corporal. Pero al final, la realidad es que tenemos el derecho a la autonomía corporal, ¿verdad? Entonces, ese feto está usando el cuerpo de esta persona. Y si ujú. yo no le quiero, o sea, si yo como persona, yo tengo un feto, yo ya no le quiero dar el consentimiento a que siga utilizando mi cuerpo, yo tengo todo el derecho de decidir que ya no lo puede utilizar, porque ese es el consentimiento, ese es el derecho a la autonomía corporal. Y pues el Estado, ¿verdad? El Estado, como lo conocemos tú y yo, el Estado su único trabajo es velar porque los derechos de sus habitantes sean respetados. Y el primer derecho es el de Entonces, la vida. bueno, el primer derecho es el de la vida. Exactamente, es Sí. que eso es tan primordial, pero dime cuándo algo empieza a tener derechos humanos. Cuando Dime ya es, cuándo ya alguien, es un humano. no, cuando nace. Básicamente cuando es concebido, yo lo considero así. A ver, que legalmente sea de otra forma, me da igual, porque ahora es legal en Argentina realizarse el aborto y yo no estoy de acuerdo en que eso debería ser legal. En España es Sí, legal, nada que ver, solamente te lo menciono, no para tratar sobre el tema, pero en España es legal que se hagan corrida de toros y que maltraten al animal, que lo torturen y que lo terminen matando, y no porque sea legal significa que esté bien y que yo tenga que coincidir con eso. Así que por esos temas, yo con que sea legal a mí no me vale, no, me da igual que me digas ya, es un ok, derecho que está pero escrito por la ley, no, no me sirve. ya, ok, entiendo, pero mira, el problema, ¿no? Aquí es de que tú estás diciendo, no hay que legalizar el aborto porque el feto tiene derecho a la vida. Y eso, si yo te diera la razón, tú y yo estaríamos igual de equivocadas. Porque la realidad es de que alguien empieza a tener derechos, derecho a la vida y derecho a todas las cosas que conocemos, educación, salud, o sea, todos sus derechos se le provee al individuo desde el nacimiento. Eso te lo dicen hasta Human Rights Watch y cualquier otro lugar. Entonces tú me estás diciendo, no, es que hay que defender los derechos del feto, pero el feto, como la ciencia primero no lo considera un ser humano y luego tú dices que es un ser humano, ya dejamos ese punto atrás,
igual nos vamos al hecho de derechos humanos, ¿no? O sea, el punto de derechos humanos, porque lo que es legal o no puede cambiar de país a país. Lo único incambiable son los derechos humanos. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos no consideran que el feto tenga derechos. Entonces, o sea, no tiene ¿Consideran concordancia que con la la realidad, ¿no? concepción, cómo? No tiene concordancia con la realidad. Yo considero que justamente desde la concepción ya es considerado un ser humano y por ese mismo motivo ya regirían los derechos de los derechos básicos, que el primero vendría a ser el de la vida. Pero bueno, con respecto a los otros dos puntos que me habías mencionado, el primero cuál era, porque te quería responder el primero y el segundo, y ya como soy así de volada, me olvidé cuál era el primero. Así básico, así yo te lo respondo. Es- Estoy Que la pensando que... mujer tampoco. Bueno, te respondo el segundo mientras. Que ustedes lo Respóndeme el segundo y consideran deja como ver si si me el acuerdo. que lo dicen como si el feto tuviera esa, o sea, como si el feto hubiera decidido estar adentro tuyo, o sea, que vos tenés esa autonomía sobre tu cuerpo y lo podés sacar cuando quieras, cuando en realidad vos fuiste la que lo concebiste junto con tu pareja sexual. O sea, al final el feto no es que decidió estar ahí y te invadió, como para decirle, no, ahora yo ya no te quiero dar más mi útero para que puedas seguir desarrollándote, o sea, no. Acá pongamos bien en claro las cosas y que vos lo concebiste, así que básicamente es tu responsabilidad, deberías hacerte cargo por tus actos, porque justamente en el momento que decidiste tener relaciones sexuales, ya sabías que podría llegar a ocurrir esto, porque creo que lo básico se sabe, que podés llegar a quedar embarazada cuando tenés relaciones sexuales, así que eso se sabe y decidiste arriesgarte a eso en el momento que decidiste tenerlas. Entonces, me parece como patético tener que estar diciendo, no, porque yo ahora quiero mi autonomía de cuerpo y te quiero afuera. Bueno, pero entonces lo hubieras pensado antes, no en el momento que ya lo concebiste. El feto no decidió meterse dentro de tu cuerpo. Y sobre la primera no termino de recordar qué era, porque te lo quería Yo responder tampoco me acuerdo. también. Pero si te acuerdas, igual volvemos a eso, no pasa nada. Sí, a ver si Solo alguien una me puede duda. comentar eso. Qué- Sí. ¿Qué pasa? O sea, porque yo creo que escuché en el último live tu opinión. Tú estás diciendo, bueno, sí, tú dijiste voy a tener relaciones sexuales, entonces tú le diste permiso a que esto pasara, ¿no? ¿Qué pasa con las víctimas de violación? Claro, son las mínimas esas. Así que No importa, son básicamente igual. no deberíamos, siempre me agarran, me atacan por ese lado porque saben que yo no estoy de acuerdo con el tema de aborto ni siquiera en los casos de violación. Yo ahora te explico por qué, pero ese pensamiento es propio mío, que no se va a modificar la ley porque yo lo crea así, porque de hecho ya era antes legal realizarse el aborto tanto en el momento donde la mujer corre riesgo su vida como en el momento en el que la mujer haya sido violada y haya quedado embarazada producto de esa violación. Entonces, eso ya era legal y no es lo que se discute en el nuevo proyecto de ley, que fue el que se aprobó en diciembre acá en Argentina. Pero bueno, te doy mi opinión personal, que vendría a ser que ese feto al final es el mismo que se hubiera creado en cualquier caso, o sea, haya sido querido ese embarazo, haya sido no deseado, pero al final termina siendo el mismo feto y el mismo ser humano. En el único momento donde yo estaría a favor de que se abortara, era en el momento en el que la mujer pudiera llegar a correr riesgo su vida si continuara con el embarazo. Eso ya es decisión de la madre, que es lo que él prefiere. Si al final que sepa que si lleva el embarazo a cabo podría llegar a vivir únicamente su hijo o prefiere abortar y vivir ella. Eso sí ya te lo puedo aceptar, porque ahí ya estás decidiendo entre una vida y otra, cosa que es totalmente diferente en el momento que se hace un aborto porque sí, por puro egoísmo, como a vos no te gustaba que yo lo mencionara, pero básicamente vendría a ser eso, porque no lo quiero criar, porque en este momento no quiero ser madre, porque no me quiero hacer cargo, porque nada, o sea, soy muy joven para ser madre, pero no para tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera. No, o sea, pero Entonces, solo lo del sí. comentario del egoísmo, no era contra ti, era de los comentarios. Ah, bueno, pero yo también lo digo en muchos debates a esto, Ok, del mira, tema del a ver, egoísmo que se considera. perdón, solo, si ibas a No, sí, terminar, decime. ah, Sí, ok. sí, sí. O sea, el problema, o sea, primero, creo que veo dos puntos cruciales. Uno es en el que pues te aclaro, mira, o sea, cuando te aclaré, oye, el feto no tiene derechos,
porque pues la ciencia no lo considera un ser humano todavía, luego pues los derechos humanos dicen que los individuos tienen derechos hasta que nacen, o sea, en el momento del nacimiento todos tenemos derechos y múltiples cosas, ¿no? Eso se quedó claro. Y luego me dijiste, no, sí, pero es que yo creo, y, y el problema del yo creo, el problema de mis emociones, de lo que yo creo que es correcto y lo que no es correcto, mi moral y mi ética, el que no sea, o sea, mis pensamientos no pueden ser legislados, porque los legisladores tienen que legislar pues para todo. Entonces, si legislan solo porque tú crees, pues eso no sirve, ¿no? Y creo que lo más importante tomar en cuenta son exactamente los derechos humanos, que son universales. Y luego lo otro, lo de yo permití que este feto existiera y luego podemos ir al tercer caso, que son violaciones. El segundo en el que yo le doy permiso que esto que dijiste de, bueno, sí, sí tengo edad para tener relaciones, pues tengo edad para hacerme cargo de y pues continuar el embarazo, ¿no? Ahí veo Sí, un no problema en bien todos los claro, casos porque, completamente, ok, pero es que, o sea, pero yo la veo un mayoría problema sí. bien claro, que concebir, o sea, que yo doy mi consentimiento a las relaciones sexuales, no es que yo estoy diciendo, pues sí quiero un embarazo. O sea, y en Obviamente que base a eso no. suena tonto, ¿no? Lo que acabo de decir suena ilógico, irracional y estúpido. Pero te lo pongo de esta forma. Que una persona esté fumando no significa que me dé cáncer. O sea, Ujú. que yo esté jugando en un columpio no significa que estoy diciendo me va a quebrar un brazo. O sea, que yo esté consintiendo algo no específicamente conlleva a que yo esté consintiendo otra cosa. Que yo, o Sí, sea, yo ex- entiendo lo que vos decís, porque lo que yo estoy diciendo no es que la mujer decide tener relaciones sexuales para embarazarse, o sea, al contrario, lo que menos quiere esa mujer es embarazarse si justamente quiere después abortar. Así que estoy 100% segura de que esa mujer no está teniendo relaciones para poder embarazarse. Pero fíjate que los casos de los que mencionás, al final, la consecuencia se la tienen que llevar. O sea, si te fracturaste y bueno, tendrás que tener un yeso, en todo caso capaz que incluso una operación, si tenés cáncer por haber fumado toda tu vida, también te tenés que hacer cargo de haber tenido cáncer y tendrás que hacer, no sé, quimioterapia, etcétera, etcétera. O sea, vas a tener que aceptar las consecuencias porque vos ya sabías desde un principio, capaz que el nene no porque era menor de edad y porque no era consciente de lo que estaba haciendo y se fracturó por un error, pero bueno, al final igualmente, lo sepa o no lo sepa, se tuvo que hacer cargo igual de su acto, de haberse caído sobre su brazo y se lo fracturó. Entonces, todos se hacen cargo, menos la mujer no se quiere hacer cargo de nada, claro, o sea, ah, pobre de la mujer. está bien, está bien. Mira, mira. el conce- acá hay o sea, una desconexión un poco extraña, porque vengo yo y digo, bueno, no, tienen que hacerse responsables de las consecuencias. La consecuencia de haber tenido relaciones, una posible consecuencia, entonces es, bueno, puedo quedar embarazada. Quedo embarazada, acepto la consecuencia, o sea, me toca tener la consecuencia que es estar embarazada. Eso no impide, eso no me despoja a mí de mi derecho a uno, a mi autonomía corporal, como ya te había explicado, pero lo dejamos atrás. Eso no me despoja a mí el derecho a acceder a un sistema de salud. Y te lo pongo de esta forma, ¿verdad? El Estado, el Estado no puede despojar a ningún individuo que viva bajo su jurisdicción de acceder a la salud. ¿Y por qué bueno, por qué el aborto y esto es un tema de salud pública? Bueno, pues el embarazo es una condición médica. El aborto Ujú. es un procedimiento médico. Entonces es algo de salud pública. Es un tema que le corresponde a la salud pública y al Estado. Entonces, bueno, yo puedo aceptar, o sea, porque yo no puedo, digamos, si yo pudiera aceptar o no quedar embarazada, así como doy clic que sí, doy clic que no, pues no tendríamos esta conversación. Pero me toca tener la consecuencia que es tener al feto adentro mío. Eso no me despoja a mí, estar embarazada no me despoja de seguir o sea, pudiendo accesar al sistema de salud. Porque bajo tu Pero que lógica, no en es el que, bueno, no, no, dime, dime. que no es, el embarazo no es una enfermedad. Entonces, no es algo que te tengas que tratar para sacártelo. O sea, no vendría a ser un problema de salud pública en lo absoluto, y eso es lo que intentamos hacerle llegar. O sea, si un nene, como habías dicho antes, se fracturó un brazo, eso sí es salud pública, porque obviamente no es una enfermedad, pero es una herida que se le produjo. El hombre se enfermó por haber fumado, bueno, lo tiene que tratar porque si no lo trata se va a terminar muriendo, o sea, es una enfermedad.
Entonces, estás tratando a gente, la salud pública justamente es para eso, para tratar a gente que de verdad lo necesita. Una mujer que se embaraza no vendría a ser una enfermedad. En caso de que tuviera una enfermedad ya sería otra cosa. Pero la mujer, si, solamente por el hecho de estar embarazada, no tiene ninguna enfermedad. Entonces, no considero que sea no sé, no me sale, como algo que se tenga que encargar el tema de la salud pública en lo absoluto, porque no es algo necesario para que la mujer pueda vivir. Si ya es en un caso, como había dicho anteriormente, en el que yo sí estoy a favor del aborto cuando la mujer corre riesgo su vida, ahí ya estamos hablando de otra cosa, eso sí ya es un problema de salud. Pero el resto de Claro, los embarazos no deseados, no. me quedé sin tinta. Creo que malísimo momento. Yo no puedo, no, Malísimo no. momento, mira, o sea, en serio ya. Mira, acá hay dos cosas, ¿no? El tema de la salud pública. Acabas de decir, bueno, no es un tema de salud pública porque la vida de la mujer no corre peligro. Pues al menos mi persona, estoy consciente de muchísimas condiciones médicas que no ponen en riesgo la vida de ninguna persona y aún así son temas de salud pública. Entonces, yo no creo de que el hecho de que es que no pone en riesgo mi vida deje de hacerlo un tema de salud pública. O Pero sea, por te doy un ejemplo, ¿cuál es ejemplo, el... el más tonto que se me ocurrió, ¿no? El más tonto que se me ocurre. Tengo un problema en la espalda, ¿Mm? pues ya, no pone en riesgo mi vida, tengo que ir a un doctor y sigue siendo un tema de salud pública porque es algo médico. Y lo Claro. otro, que era lo que había dicho, era que el embarazo, por ser una condición médica, pues es un tema de salud pública. Y lo del aborto, o sea, el aborto, por ser una intervención médica, también es un tema de salud pública. O sea, yo no sé, o sea, yo no sé cómo puedes hacer tú la línea en el que dices, bueno, sí, esto es médico, esto todo es medicina, pero esto ya no me parece salud pública. Porque si yo trazo la línea, no me parece salud pública, si no está en riesgo tu vida, pues todos los padecimientos que no son riesgo, a la jodida, da igual. Y luego digo, no, 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 bueno, no dejemos los que sí son padecimientos. Es que el embarazo no es una enfermedad y por eso no es un tema de salud pública. Pues que yo en ningún momento dije que el embarazo era una enfermedad. Dije que el embarazo es una condición médica, que no es lo mismo a decir que es una enfermedad. Y No, eso pero sigue siendo un tema de salud pública. por eso mismo, o sea, yo te dije que no era una enfermedad y que por ser una condición, simplemente una condición médica, es el hecho de estar embarazada, es que tiene también el apoyo de la salud pública, si desea continuar con el embarazo, que es lo que me parece correcto, porque ahí estás mejorando incluso la calidad de vida, tanto de la mujer como del feto, o sea, le haces que tome todas las vitaminas para poder, para no hacer empeorar no sé, capaz que la nutrición del feto, o sea, te hacen hacer un montón de estudios, también, por ejemplo, si sos como yo que soy hipotiroidea, te hacen tomar también la pastilla, la T4 y todo, justamente, eso es todo médico, y ahí sí me parece correcto, o sea, es una condición médica, obviamente, el hecho de estar embarazada, y me parece correcto que se continúe con todos los chequeos médicos correspondientes, pero sacártelo no es una necesidad, como también escuché a muchas pro aborto que lo digan. Y tampoco es necesario, o sea, que tengas una enfermedad, pues vos dijiste como que si no te morís, como que yo había dicho, ¿no? Que si no te morís, que no te tienen que tratar. El nene fracturado no se iba a morir si no lo trataban, iba a quedar con el brazo chueco o lo que sea, se iba a terminar soldando igual los dos huesos, horrible si no le ponían, si no lo trataban médicamente, si no le ponían un yeso, si no lo atendía un doctor, pero al final se iba a terminar curando, iba a quedar medio chongo, como los animales que puedes llegar a ver en la calle, los perros que están fracturados, y que al final se terminan curando crónicamente sin ningún tratamiento médico. O sea, es mejorarle la calidad de vida, no es simplemente que te vas a morir si no te tratan, porque esa fractura no es necesaria, o sea, entonces estaría diciendo yo Y que ni eso siquiera hay sí que es tratar un una tema de fractura. salud pública. Claro, porque estás mejorando la calidad de vida de ese niño o de la persona que se haya fracturado, lo mismo que el dolor de espalda, o sea, además no sabés qué profundo podría llegar a hacer eso, porque un dolor de espalda, en ese momento capaz que nada más es porque estás contracturado, pero si vos vas a un médico, capaz que te hace tantos análisis que te dice, no, al final tenés una escoliosis que te tenés que operar sí o sí, o sea, vos vas al médico por una signología específica que puede ser, no sé, un dolor de cabeza y al final resulta que tenías un tumor. O sea, te tiene que ver un médico para saber realmente si es solamente un dolor de cabeza, una jaqueca, etcétera, o si es algo más grave. Pero no necesariamente necesita ser algo gravísimo como para que te tengan que atender médicamente. A lo que voy es que realmente tiene que ser algo necesario y abortar no es algo necesario.
Si no es necesario, no es un tema de salud pública. Esa es tu conclusión. Claro, porque no, al no ser una enfermedad, no es ser una patología, es todo fisiológico. Todos los cambios hormonales que produce la mujer al estar embarazada, todo es fisiológico. O sea, son cambios, obviamente, son cambios físicos, de hormonas, empieza a producir leche de las mamas, obvio, todo. Pero al final es todo fisiológico, no hay nada patológico en eso. Ya si hubiera algo patológico estaríamos hablando de otro tema diferente, como te había dicho anteriormente. Pero si no, Va, no. entonces, a ver, aquí tú estás, bueno, Camila dijo en cuanto a si el aborto es un tema de salud pública o no es, ella dice que no es porque no es necesario y, y pues ya, ¿verdad? El problema de la necesidad, Cami, es un problema bien claro. Y es de que lo que tú necesitas no es lo mismo que yo necesito. Lo que tú consideras una necesidad, puedo yo considerarla una necesidad diferente. Puedo considerarla yo no necesario o sí necesario. Entonces, la Ujú. necesidad en específico es un tema excesivamente subjetivo y con base en subjetividad no podemos venir y legislar algo, hacerlo legal o ilegal. Entonces, eso es como el primer problema que yo detecto. Y el segundo es de que tú vienes y dices, es que no es necesario que se lo saquen, pues entonces ya no es un tema de salud pública. A ver, entonces si yo tengo, por ejemplo, una pelotita que no es nada, solo es una pelotita, igual quiero que me la quiten, no es necesario que me la quiten, y me la quitan, igual sigue siendo una Exacto. intervención Y por médica, eso, entonces sigue siendo un sí, tema y de por salud eso pagás. pública. Pero y por eso lo pagás vos. Cuando es algo que es algo tuyo, por ejemplo, no sé, no me gusta este lunar mío y me lo quiero sacar, pero tiene algo, tiene alguna patología, tiene alguna normalidad ese lunar tuyo, no, simplemente me lo quiero sacar. Bueno, entonces vas a tener que pagarlo. Ningún obra social te lo va a sacar porque a vos se te antojó. O sea, es como una cirugía estética, básicamente, lo que está diciendo. Entonces, si es una cirugía estética, garpátelo vos, que vendría a ser pagátelo vos. No sé si sabes la dinámica que hablamos nosotros los argentinos, pero sería tipo, pagátela vos, porque entonces no es algo ni necesario y no vendría a ser algo de salud pública, ya lo estás pagando de forma privada, por eso es diferente. Pero antes de pasarnos a ese tema, porque aquí hiciste un cambio radical. Primero dijiste, pues es que no es un tema de salud pública, porque si no pone en riesgo tu vida, pues no es un tema de salud pública. Y luego vengo yo y te digo, bueno, pero hay condiciones médicas que no ponen en riesgo tu vida y siguen siendo de salud pública. Y luego viniste y dijiste, bueno, no, pero es que si no es necesario, entonces no es salud pública. Y luego hay varias condiciones médicas que tampoco son necesarias intervenciones y siguen siendo salud pública. Y luego tú dijiste, no, es que yo trazo la línea, porque pues entonces, eh, bueno, sí, o sea, puede ser un tema de salud, pero tú te lo tienes que financiar a ti misma, no te lo puede financiar el Estado. Ujú. Ok, entonces pasamos primero, o sea, antes de tratar este tema de lo que es gratuito y todo, pasamos de decir, no es un tema de salud pública, no es necesario, no es emergencia, no es no sé qué, y lo dijiste, no, ¿te lo vas a pagar tú? Entonces, No, no, solo no, quería tampoco como, estaría a favor, no, no, tampoco estoy a favor, estaría a favor de que se siga, o sea, que se legalice el aborto en sí, ni aunque sea de forma gratuita, ni aunque no sea de forma gratuita. Con el tema de la plata y de lo económico, realmente no lo apoyo a que sea gratis, pero tampoco es un argumento que yo esté usando en mis debates, o sea, eso es lo que menos me importa. A mí lo que me importa es que no se realicen directamente los abortos, o sea, intentar combatirlos de raíz, que ya vendría a ser otro tema, con el tema de salud pública, perdón, con el tema de educación sexual educación. integral para todos y todo eso, o sea, que ya vendría a erradicarlo de raíz. Pero no, no es algo que me interese tanto tratar sobre el tema económico. Simplemente te decía la diferencia, que vos me decís como que, bueno, es algo que si vos te querés sacar un tumorcito que no es nada, es una bolita, no sé qué, sería como algo más estético, en ningún lugar de centro de salud pública, en ningún hospital público, te van a decir, bueno, te lo saco porque a vos se te antojó. O sea, si no hay una orden médica que diga que realmente necesitas sacártelo, nadie te lo va a sacar así de forma gratuita. Entonces, ¿por qué te tienen que sacar de forma gratuita a un feto también? Pero bueno, eso, como te digo, tampoco es un argumento que me esté basando tanto en el tema económico porque no deberías ni sacártelo ni de forma gratuita ni sin ser de forma gratuita. O sea, seguís estando decidiendo sobre un derecho de vivir de tu hijo que no me parece correcto. Pero es que ya dejamos el tema del derecho de vivir, ya ni siquiera es, o sea, ya hablamos de que el feto no tiene derechos. O sea, suena No, horrible bueno, y eso es lo suena que vos como tú le quieras concluiste. Yo poner, no pero es que no tiene coincido. derechos, es que no es de lo que yo Yo no concluya. coincido. O sea, yo no vine, o sea, yo no me levanto todos los días y digo,
el feto tiene derechos, el feto no tiene derechos, Estela tiene derechos, Camila tiene derechos. Yo no defino quién tiene derechos ni qué derechos tenemos. Yo no soy la persona encargada de todas estas cosas. Hay organismos encargados de definir los derechos, porque como te dije, los derechos ni siquiera son un aspecto nacional, es un aspecto universal. Los derechos son universales y son incambiables independientemente de dónde estés o quién seas. Entonces, como venir y decir, bueno, es que no lo pueden legalizar porque es que el derecho el del feto, pues es que no existe el derecho al feto. No puedes poner algo ilegal por un derecho que es inexistente. Y luego en el tema de la salud pública, o sea, yo sí veo o sea, un grave problema en o sea, el decir de que el aborto no es un tema de salud pública. ¿Por qué? Porque es que mira, o sea, la necesidad, como dijimos, es totalmente subjetiva. Entonces, da igual si la persona necesita o no necesita que se intervenga el embarazo, ¿no? O sea, al final, porque tú Pero dijiste que si estás es a favor subjetivo, de los no es abortos médico. terapéuticos. Exacto, espérate. Entonces, tú estás a favor de los embarazos terapéuticos, ¿va? O sea, tú dijiste que sí. Que son, perdón, de los abortos terapéuticos, que son los que se realizan cuando la vida de la madre está en peligro y hay que tratar una enfermedad, Sí. etcétera, etcétera, para los que no conocían el término. Luego vengo yo y digo, bueno, sí, es que esa persona no, es que no necesita esto. Y como dije, bajo la subjetividad, no puedo navegar en específico. Y es porque lo que tú crees que es necesario, porque tú crees que para mí, o sea, para mi persona, intervenir en, en el embarazo, pues no es necesario. Pero yo puedo decir que sí. Entonces, ¿qué cambia ahí en cuanto a la subjetividad? Y lo que cambia es el cuerpo de la persona que está decidiendo. Porque tú puedes tener diabetes, puedes tener hipertensión, puedes tener escoliosis, puedes tener cáncer, 1300 enfermedades extras, una bolita de enfermedades, puede ser 1000 enfermedades y más. Y si tú te tratas o no, si tú tienes una intervención médica o no, más allá de un tratamiento en específico, si que usemos el término intervención médica, depende de tu decisión. Tú tienes cáncer, no te quieres tratar, no te tratas. Tú tienes hipertensión, no te quieres tratar, no te tratas. Tú Una tienes cosa es no tratarse un problema, o y sea, otra tú cosa tienes es un problema tratarse. o tú tienes cualquier tipo de condición médico que no necesita específicamente un tratamiento, pero necesitas una intervención médica, esa sigue siendo tu decisión. Claro, pero tu decisión sería no hacerlo. No yo que voy y digo, no sé, no tengo cáncer, pero me quiero hacer igual quimioterapia. Me vas a decir, no, loca, o sea, no podés hacerte quimioterapia si no tenés. Vos me estás diciendo la decisión que tiene la Pero pues si persona tengo de un elegir embarazo, sí puedo no hacer un aborto, porque si tengo realizar. la cualidad. No, pero yo lo que estoy diciendo es que no, la persona puede decidir subjetivamente no realizarse un procedimiento que lo pudiera llegar a ayudar, pero nadie te va a recomendar realizártelo si en realidad no lo necesitas. O sea, básicamente la necesidad no puede basarse en algo subjetivo. Yo siento que necesito abortar. No se puede basar en eso, se debe basar el médico, se debe basar en algo objetivo. O sea, realmente necesitas abortar porque si no te vas a morir, porque vos no podés llevar un embarazo a cabo, ahí sí vendría a ser algo objetivo. Pero necesitas abortar y lo necesitas porque vos decís que sos mujer y estás embarazada y vos decís que no sé, lo necesitas porque no querés tener un hijo o lo que sea. No me parece que deba ser una necesidad que se pueda tratar subjetivamente. La necesidad se debe tratar objetivamente, pues si no voy yo y digo, no, yo me quiero tratar, como te digo, con quimioterapia, aunque no tenga cáncer, y me quiero tratar porque sí, o sea, no sirve esa necesidad subjetiva, pues si no, cada uno se inventa algo y se Ya, trata de pero lo que sea. ahí te está saltando el paso en el que, bueno, si tú tienes cáncer, que igual yo sé que no es lo mismo tener cáncer a tener un feto, no es lo mismo, es solo un ejemplo porque estamos comparando condiciones médicas, solo aclarando. El, si tú tienes cáncer, tienes la opción a tener una intervención médica, que en este caso sería la quimioterapia, que tú puedes aceptar o rechazar. Tú puedes decidir, no No. quiero la quimioterapia o quiero la quimioterapia. Es exactamente lo mismo con el embarazo. Tú puedes tener, tienes la opción a tener una intervención médica. Tú puedes decidir si quieres tener esa intervención médica o no la quieres tener. O sea, Pero vos no básicamente, podés decidir, la línea lógica es exactamente la misma. Tú tienes una condición no, médica, tienes una opción o un tratamiento médico, y ese tratamiento médico es opcional. Entonces tú decides si quieres someterte a la intervención médica, sea cual sea, o si no quieres intervenir a esa, o sea, con ese tratamiento o el con esa aborto intervención no es médica.
no es un tratamiento el aborto, entonces no vendría a ser lo mismo. Sí te lo podría llegar a comparar lo que acabaste de decir del tema del cáncer. Si vos tenés cáncer, puedes decidir tratarte o no tratarte. Otra vez se me cortó, ahí estoy. Ahí estás, ahí estás. Puedes decidir Ahí tratarte o se no yo. tratarte. Sí, no sé por qué se me va, debo tener mal internet. Pero bueno, lo que sí te lo podría llegar a comparar a eso del tema cáncer con una mujer que está embarazada y que corre riesgo su vida. Ahí sí ella puede decidir. Yo realmente lo quiero llevar a cabo, aunque sé que puedo llegar a morir en el parto, por ejemplo, pero dejo a mi hijo que se salve. Entonces ahí ella puede decidir llevarlo a cabo el embarazo, sabiendo que ella se puede llegar a morir, o decidir abortarlo. Ahí sí te puedo entender esa relación con el tema de tratarte o no el cáncer. Pero ahora, si no es una enfermedad, si no es algo que realmente necesitas, porque un médico no te lo va a recetar nunca un aborto, así porque sí, porque a vos se te ocurrió decidir que vos no querés ser madre, entonces eso ya es otra cosa. O sea, un médico se tiene que basar siempre en algo objetivo, que por eso justamente es que tratan a los pacientes oncológicos, porque ya saben previamente que tiene cáncer, no lo van a tratar porque más o menos de tener la signología que tiene un cáncer, entonces bueno, ya está. No, o sea, subjetivamente no te pueden diagnosticar con ninguna enfermedad. Ellos lo tienen que decir de forma objetiva. Entonces me parece absurdo que una mujer de forma subjetiva pueda decir, yo tengo la necesidad, yo considero que tengo la necesidad de abortar. No, algo lo tiene que decir un médico si realmente tenés esa necesidad, porque si no, ya es algo personal, es como una opción que vos decidís hacer, pero ya no es una necesidad, ya es diferente lo que significa una necesidad de algo que yo quiero realizarme, que sería un aborto sin en realidad que sea una necesidad, porque simplemente no querés ser madre y punto. Para cerrar este tema y así pasamos a otro punto. Em, esto es el argumento que yo tengo, ¿no? Luego podemos hablar de por qué el aborto debería ser gratuito y podemos hablar de todos esos temas si quieres. Tengo otras cosas también. Pero el Estado no puede venir y despojarte de acceder a un sistema de salud. ¿Y por qué corresponde al sistema de salud todo esto de el embarazo y el aborto? Es porque el embarazo, tanto como cualquier otro padecimiento, cualquier otra condición médica, es una condición médica. Por eso es que se compara a veces con enfermedades, porque también son condición médica. No estamos diciendo que pues, el embarazo es una enfermedad, estamos diciendo que es una condición médica. Y tanto como todas las condiciones médicas, tienes la opción a tener una intervención médica si tú lo decides, sí o no, quieras o no, tú escoges si quiero la intervención o no la quiero, porque es una condición médica. Entonces, por lo tanto, bajo, obviamente, lado pro elección, yo sí creo que como tú tienes derecho a la salud y como el embarazo es una condición médica y el aborto es una intervención médica, yo sí creo que esa persona tiene derecho indespojable de acceder a este sistema de salud de forma legal y segura. No sé si te quieres decir algo para terminar este y si quieres pasamos a otro. No, creo que ya lo dije justo antes de que vos empezaras a hablar, yo ya terminé con mi pensamiento sobre este tema específico. Ya, buenísimo. Em, Mira, a mí me ha gustado justo un tema que me pareció súper importante, que te vi, yo te vi en live justo, creo que, no recuerdo, pero fue tal vez hace una semana. Y dijiste, Ah, es que no es, dijiste algo así como, esta mujer tiene derecho a saber, porque luego vienen los pro aborto, pro elección, podemos usar los dos términos, los pro elección, a decir de que no, que lo que tienes no es un feto, es un cúmulo de células, es parecido ujú, al cáncer, esa cosa no tiene vida y un millón de cosas. Entonces, ese es tu problema y que no se le informa a la mujer de lo que está pasando en la realidad, ¿no? ujú. Eso a ti te representa un problema grande. Sí, Ya, ok. sí, sí. Entonces, no, a mí también, clarísimo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene derecho, como cualquier otra persona, tiene derecho a la información. Tiene derecho a Ujú, informarse adecuadamente, a recibir orientación y a conocer todas sus opciones. Y yo creo que ambas en eso estamos en las mismas. Tú y yo decimos que las dos, o sea, lo mismo. Aquí no tenemos para dónde. perfecto. Pero creo que la forma de alcanzarlo, creo que sí difiere. Yo creo que la única forma de asegurarnos de que esta mujer sepa, que esté informada y que se le informen adecuadamente sus opciones, su condición y que se le oriente de la manera adecuada, solo se puede alcanzar si el procedimiento se legaliza. Porque, a ver, tú no le puedes venir y
o sea, tú no le puedes exigir algo a un mercado clandestino, a un mercado negro. Tú no le puedes decir, no les puedes decir las normas del juego, ni puedes exigirle que cumpla las normas del juego. No puedes exigir que cumplan derechos porque es ilegal. Ya, o sea, no entra en el marco legal. No puedes exigir lo que no puedes controlar. Y lo que no puedes controlar está fuera de tu legislación. Entonces, ¿por qué digo yo que la única forma de asegurarnos de que lo que ambas queremos, que es que esta mujer tenga el derecho a informarse, a la orientación y a que se le informe todas sus opciones, la única forma de asegurarnos que ocurra es si legalizamos esto. Es la única forma de exigir las cosas, es la única forma en la que podemos exigir que esto ocurra. O dime tú otra forma que no sea a legalizarlo. ¿Cómo tú te vas a asegurar que Bien. las clínicas clandestinas le informen? Yo entiendo tu punto y no creo que la persona que le tenga que informar sea en una clínica clandestina. Para mí lo deberían informar y se debería hablar de forma pública. Por ejemplo, en la televisión, Viviana Canosa lo habla bastante, o Amalia Granata también. También la llevan a Lupe Batallán para que también haga debates así, pro vida contra pro aborto. Ese tipo de cosas es lo que realmente termina educando a la gente. O sea, y en este caso, tanto pro vida como pro aborto deberían unirse por esta información, que haya publicidad también sobre realmente lo que estarían realizando al momento de realizarse un aborto. O sea, hay otras formas. Yo incluso lo estoy haciendo, aportando mi granito de arena, haciendo este tipo de debates todas las semanas para tratar de justamente educar, concientizar, explicar realmente lo que es un aborto y que no se crean eso de que es un cúmulo de células, que no siente, que no pasa nada, que no está vivo, que no es un ser humano, que bla, bla, bla. Entonces, justamente lo que intento yo siempre es estar activa en las redes, aporto con mi granito de arena lo que puedo. Y obviamente apoyo también si se quiere hacer publicidad sobre el tema, si se quiere seguir hablando públicamente en la tele, o sea, hay un montón de formas diferentes de educar, incluso en la misma educación sexual integral, podrían también integrar el tema aborto y que al momento en el que se esté hablando sobre los métodos anticonceptivos, que después también hablen realmente lo que es un aborto y que lo expliquen. Entonces, ahí me parecía perfecto que se eduque de esa forma y no de la forma más fácil que vendría a ser legalicemos todo y hacemos tipo lo superficial, o sea, resolvemos el problema de forma Ya, ya. superficial, que vendría a ser legalizar el aborto. Pero ahorita estás olvidando de todo lo del pañuelo verde, ¿no? Porque el pañuelo verde, que es ser proelección, que es pedir la legalización del aborto, pide primero educación sexual, luego Sí, anticonceptivos ya lo sé. y luego la legalización del aborto, que yo sé que estás totalmente consciente porque estoy segura, estoy pero más que segura que todo el mundo te lo ha dicho. Entonces, Sí, sí. tenemos Y estas de hecho cosas, yo ¿no? De siempre la digo, educación estoy a favor sexual. de las dos primeras posturas. Los dos primeros tips, esos dos primeros, yo estoy totalmente a favor. Ok, excelente. Entonces, aquí ya estamos, o sea, en los casos del aborto, no estamos diciendo que no haya educación sexual y que se les informe únicamente de qué es el aborto cuando estén en la clínica de abortos. Ese no es el punto. El punto es que tengan educación sexual, anticonceptivos y luego la legalización del aborto. En el caso en el que el aborto sí llegara, o sea, que la persona venga, porque los proelección no es que digan que todo mundo aborte y, abortos gratis, o sea, no. El punto es de que la mujer tenga la opción de acceder al aborto de forma segura. Y luego lo que estaba diciendo yo era en... Esto se me olvidó, espérate. Ya, lo que... Me pasa. ¿Qué habías dicho tú último? Se me fue totalmente. No, me olvido hasta yo de lo que digo. No sé. Ah, ya, que se le informe, ya me acordé del derecho a informarse, perdón. Eso pasa Ok. cuando hay muchas ideas. Sí. Aquí ya estamos hablando de cuando el embarazo ya ocurrió y cuando la persona ya decidió abortar. La persona ya está decidiendo que va a optar por la intervención médica. En ese caso, la única forma en la que tú y yo, digamos que los dos puntos anteriores de la educación sexual y los anticonceptivos ya pues no funcionaron, estamos en el punto del aborto, la única forma de asegurarnos que esa persona que está diciendo que aborte, la única forma de saber que esa persona va a estar informada, que se le está respetando el derecho a informarse, es si puede acceder al aborto de forma legal y segura. Porque yo no le puedo exigir a un lugar inseguro e ilegal que cumpla y que respete el derecho de esta persona, porque por algo está fuera del marco legal. Entonces, y si quieres con esto ya dejamos este punto, yo sí creo de que además de informarle a la mujer de lo que ocurre en el aborto, y tenemos diferencias en el que tú dices que es un ser humano, en el que ya siente desde que es embrión, porque pues hay semanas hasta después que tiene 100 y pues todas esas cosas, pues, o sea, no podemos asegurarnos de que esta mujer en serio está informada.
antes de que ocurra el aborto, a Pero con ese menos sí. de que lo legalicemos. No, porque con educación sexual integral, sin necesidad de legalizar el aborto, también se podría llegar a hacer que la mujer sepa qué es lo que realmente qué es lo que es realmente un aborto. Entonces, para mí con ese ya es suficiente, no hace falta que se legalice para poder informarle a la mujer qué es lo que se va a estar realizando en caso de realizarse un aborto. No. Ya, digamos de que entonces hay educación sexual integral, que el pañuelo verde pelea exactamente por eso también. Ya hay Sí, educación por sexual eso sí integral. creo que Ya se le coincido. informó a la mujer qué es, ¿no? Y luego, pues ya intentamos de hacer accesible los anticonceptivos. Aún así, la persona, pues quedó embarazada, es un embarazo no deseado o por las razones que sea, y luego esta persona quiere, pues, abortar. Es que no hay otra forma, Ujú. Cami, no hay otra forma de asegurarnos. O sea, digamos de que, bueno, tú y yo nunca vamos a estar seguras al 100% de si esa niña o o sea, de esa persona que porta un útero está informada de la forma adecuada. Porque es pobre, porque no va a la escuela, porque trabaja, por 398.000 razones que se te puedan ocurrir, porque se enfermó y faltó todo el mes de educación sexual, todos los años que tuvo que haberla recibido, faltó todas las veces. Tú puedes decir las razones en las que se te ronca la gana. O simplemente en serio no fue a la escuela. La única forma de asegurarnos es de si es legal. Es que no hay para dónde. O sea, no puede, o sea, porque es la única forma de no solo asegurarlo, sino que, no, o sea, no solo además de asegurarlo, sino de darnos la posibilidad de exigir de que esta persona sí se informe. Pero es que casi que lo están promoviendo el aborto al legalizarlo. O sea, están diciendo, vengan a realizarse el aborto, que eso también me parece que hay bastante No, poco control, habrá bastante poco control con el tema de quién se va a realizar el aborto. O sea, yo sé que hay un montón de chicas que no se quieren realizar un aborto y que van a ser obligadas a realizárselo al final porque al ser gratuito, capaz que la pareja dice yo no quiero, no me quiero hacer cargo de ese hijo que vayas a tener, si al final lo decidís tener, te vas a tener que hacer cargo sola, por ejemplo. Entonces, básicamente que la van a manipular para abortar porque total es legal, total no tiene que pagar nada, ni él, ni ella, ni nadie. Entonces es solamente ir, sacar un turno, que te den una pastilla y te vas a tu casa. Entonces es como que va a haber bastante poco control, según mi opinión, y van a ser bastante manipuladas por esta misma razón, que al no valer nada, es como que la vida no va a valer nada, simplemente se la pueden quitar a la vida de ese feto y ya está. Y ya como que se soluciona. Lo van a tomar como bastante fácil, moneda corriente. no, a ver. Acá no, hay una, o sea, aquí no estás conectada con la realidad que pasan las mujeres que deciden abortar. Una mujer no viene y dice, ay, es legal, Mm, vamos por un helado y después abortamos. O sea, No, obvio que no. el aborto Yo sigue ya siendo sé que no. difícil, el aborto sigue siendo una decisión excesivamente difícil. Entonces, ahí en el que, no, pero es que, o sea, luego va a ser más fácil porque para ella, la persona sigue Pero que van a luchando por estar un más millón de cosas. manipuladas. Van No, a no, estar no, más manipula, manipuladas. no. Sí, Mira, a los ver, hombres no se van a bueno, hacer ok, cargo. hablemos de hechos, ¿no? Digamos de que, bueno, no, si legalizamos el aborto, más mujeres van a estar manipuladas y pues más mujeres van a abortar, ¿ya? Porque si están más Ujú. manipuladas, entonces más mujeres van a abortar. Entonces, Sí. eso es lo que tú estás diciendo, ¿ya? Entonces, pero lo que tú dices, con la realidad, no son pero ni primos, menos hermanos ni gemelos, no es lo mismo. Lo que tú estás diciendo y lo que pasa en la realidad no es lo mismo. Y te lo dejo de esta forma. Los países en los que, o sea, los países que tienen leyes más accesibles en cuanto al aborto son los países con menos abortos. Y los países con mayores restricciones en los abortos tienen más abortos. Ahora digamos que, bueno, no es cierto, vale madre la estadística y todo es mentira. Ujú. Digamos entonces que se mantienen exactamente iguales, porque no hay ni una sola prueba que diga que el aborto legal tenga a largo plazo, incentive a la población a tener Un abortos. aumento, Porque sí, si fuera, porque si yo fuera sé que cierto, hay. Yo sé que hay, pero que, o sea, no me sé exactamente, realmente no me sé exactamente cuáles serían las cifras, pero yo sé que la mayoría de los países en los que se legalizó el aborto, desde el momento que se legalizó hasta ahora, por ejemplo, dentro de 10 años, porque capaz que fue que siempre fue aumentando el tema de los abortos por haber sido legal. O sea, yo siento como que lo están estimulando, o sea, están, básicamente, lo están promocionando. mira, aquí yo creo que te estás basando muchísimo más en las creencias, porque
o sea, no hay datos que confirmen. Lo más parecido a que te Ay, pero yo no confirme de sé, que, mira, sinceramente. los datos que te confirmen lo más parecido a, digamos, de que hay un repunte de los casos de abortos. Yo conozco ciertos países en los que la legalización en el corto plazo tuvo un pequeño incremento, no un gran incremento, que habían 3.000 abortos y ahora hay 80.000. No, o sea, no, fue un pequeño repunte. De Ujú, hecho, la mayoría o sea, de estadistas se dieron cuenta de que lo más probable no era que había un repunte, sino que todas las cifras que ellos habían estado, porque pues como está clandestino, no pueden tener una regulación adecuada, sino que simplemente nunca habían tenido un control apropiado. Y después, a largo plazo, esa cifra normalmente se regula de nuevo, o sea, cae porque se autorregula, y normalmente en muchísimos países, eso no es el caso de todos, en la mayoría se mantiene el mismo dato en el hecho de antes de la legalización, después de la legalización, se mantiene exactamente el mismo promedio, y en otros países está la causa, o sea, la consecuencia en el que no solo, digamos, de que se autorregula, sino que también, pues, decae. Entonces, digamos de que, ok, o sea, tu pensamiento es que si legalizamos el aborto van a haber más abortos. Pues las estadísticas ujú. no dicen lo mismo, o sea, y tu experiencia No, es personal que y yo tus sé que creencias, estadísticas pues sí dicen lo no mismo, pero definen lo que pasa. En Estados Unidos yo sé qué pasa, o sea, no te puedo decir la fuente, la tendría que buscar realmente, pero yo sé que se aumentan, o sea, aumentan los casos de aborto. Por ejemplo, en el país de Estados Unidos estoy segura, porque yo lo he visto, pero lo tendría que volver a buscar. Pero estoy segura de que aumentaron desde que se legalizó el aborto hasta ahora, o no sé, la última estadística que hubo de no sé qué año habrá sido, pero yo sé que aumentaron. Así como en Estados Unidos pasó también en otros países, pero sé que en Estados Unidos seguro, o sea, eso te lo puedo confirmar. Ya, ok, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? En cuanto a la legalización y qué conlleva la legalización en el aspecto de cuántos abortos ocurren. Camila afirma de que pues hay un incremento en la cantidad de abortos. Lo que yo he investigado, las estadísticas que yo he conocido, y luego pues cualquier persona me puede mandar un mensaje y decirme, oye, ¿qué pasó con esto? Y podemos discutirlo. Pues lo máximo que ha habido en ciertos países es un pequeño incremento en el número, aunque, repito, los científicos sociales y estadistas han llegado a la conclusión que lo más probable es que ni siquiera hubo un repunte un poco más alto, sino que nunca, o sea, no tienen verdaderamente una cifra porque pues no pueden registrar cuántos abortos clandestinos ocurren, solo hacen una estimación. Normalmente las estimaciones sociales son un poco menores. Entonces, pues está lo primero, ¿no? En el que no hay prueba de que verdaderamente hay un repunte. Y si hay un repunte, es mínimo y no es, o sea, no es que siga creciendo a lo largo de los años. Es un repunte que sube durante un periodo de tiempo corto y a largo plazo vuelve a autorregularse y decae. Entonces, pues, no crean de que, pues, si decimos, ay, legalicemos el aborto, significa de que ahora van a haber más abortos, porque, pues, esa no es la realidad. Los datos no lo confirman. Y lo segundo, ¿no? Que creo que es una frase muy utilizada por las personas que sí quieren que se legalice el aborto, que es el aborto debe legalizarse porque hay mujeres que siguen muriendo en abortos clandestinos. Esa es la frase que has escuchado miles de veces, estoy segura. Yo creo que a la frase le falta un pedazo. Yo siempre he pensado eso. El aborto no debe legalizarse solo porque hay mujeres que mueren en clandestinidad. Debe legalizarse porque esas muertes son, se pueden prevenir. Esas muertes, yo como Estado, digamos, yo Estado que legaliza cosas, yo puedo prevenir todas estas muertes. Y si puedo prevenir estas muertes, ¿por qué no lo estoy haciendo? Hay un montón de muertes que se pueden prevenir, como por ejemplo las personas que mueren de hambre en Argentina mismo, no sé en tu país si pasará, pero por año en Argentina se mueren 400 mujeres. Y hablo sobre mujeres porque vendría a ser lo que se trata el feminismo, ¿no? Que lo único que les interesa son las mujeres. Entonces, 400 mujeres se mueren de hambre en Argentina. Y en Argentina hay una estimación de que un alrededor de entre 20 y 40 mujeres al año se mueren por abortos clandestinos. Así que estaríamos hablando, nada, de un tercio o un cuarto, realmente, no sé, es muy poca la cantidad de mujeres que se mueren realmente por abortos clandestinos que de hambre. Y el hambre también se puede prevenir. Entonces, ¿por qué no estamos previniendo justamente algo más básico que vendría a ser realmente algo que se necesita? Porque comer es una necesidad básica, o sea, no te podés hoy en día, en pleno siglo XXI, morirte de hambre. ¿Entendés? Por más que Ya, pero seamos un país del tercer mundo, creo que me parece horrible que las mujeres se tengan que estar muriendo de hambre.
Ya, pero Entonces, ese es eso un sería entonces tema, realmente que estoy eso es un a tema, favor de que eso es se un tema trate. aparte y yo entiendo que lo estás conectando porque dices, bueno, si lo puedo prevenir, entonces ¿por qué no lo prevengo? Pero es que ahí estás Ujú. olvidando un factor crucial en cuanto al debate del aborto. Prevenirlo a legalizarlo. Estas mujeres están muriendo de hambre por problemas, muchísimos problemas, que leo pobreza, escasez de recursos y millones de problemas más. Pero no es porque el Estado, o sea, digamos, yo he estado, tengo mujeres muriéndose de hambre y vengo yo y digo, o sea, bueno, sí, se están muriendo, pero se están muriendo por otras cosas. No es porque yo vine y dije, es ilegal comer. O sea, yo no hice eso. El aborto, No, las porque mujeres que se mueren, las mujeres que se mueren a causa de abortos realizados en lugares inseguros, y eso solo son muertes, ¿eh? Porque hay muchísimas mujeres que luego padecen múltiples enfermedades y condiciones a causa de los abortos inseguros. Yo he estado, sí estoy diciendo, o sea, que yo puedo prevenirlo al legalizarlo. ¿Ya? El hambre puedo prevenirla por otras cosas, pero legalizarlo no es lo mismo. Yo no estoy, ningún estado tiene ilegal comer, así como ningún no, estado pero hay debería tener problemas más ilegal que una mujer importantes. pueda accesar a un sistema seguro. Porque si puedo prevenirlo al legalizarlo, entonces mi obligación como estado es hacer lo posible dentro de mi legislación para prevenir esas muertes. Y justamente el Estado es el que se tiene que encargar que le llegue alimento a cada persona mínimamente de su país. O sea, es justamente eso. Hay cosas más importantes, hay problemas más importantes que la legalización del aborto, como por ejemplo la que te estaba comentando antes, que mueren incluso más mujeres y que realmente no se está tratando. Entonces, en vez de darle, no sé, un trabajo o no sé, poner más comedores gratuitos cerca de esos, no sé, incluso tenemos tribus indígenas en Argentina que muchas veces no acceden a todos los recursos ni sanitarios ni tampoco alimenticios, entonces que puedan llegar hasta esos puntos de la gente, de los argentinos más aislados de todo lo que viene a ser la sociedad, la urbanización, en vez de intentar realizar eso, o sea, promover eso justamente, resolver un problema más importante, justamente que la legalización del aborto, se decide a por la legalización del aborto. Me parece que fue como mucho el movimiento que se hizo para la cantidad de mujeres que realmente se mueren en esos abortos clandestinos, cuando hay más mujeres que se mueren tanto de hambre como del tema cáncer de mama, por ejemplo, también, que es algo, un tema de salud que ya se sabe, y además es un tema, nada, Te que voy a se podría parar ahí, te voy resolver a parar ahí. también. Es que aquí ya metiste 398.000 temas y te fuiste para un lado y te fuiste para el otro. Yo creo que aquí ya perdimos de lo que estábamos hablando, que era, bueno, si yo Estado vengo y hago que el aborto sea legal, pues ya te comprobé, o sea, ya te dije que pues no, no es que vayan a haber más abortos, o sea, no hay un incremento de los abortos siguen ocurriendo de forma ilegal o ilegal, eso no va a dejar de existir. Entonces, luego vengo yo, Estado, y tengo una responsabilidad con mis individuos, ¿no? Y la responsabilidad es, si yo puedo legislar algo para que estos individuos dejen de morir, pues debería de hacerlo. Entonces, si el Estado puede prevenir estas muertes, o sea, por estas muertes por abortos inseguros, al legislarlo, yo creo que sí debería de hacerlo. Y lo del hambre y otras, eso es un tema totalmente diferente, porque aquí estamos hablando de legislación en específico. Lo que tú me estás diciendo de, bueno, no, hay que hacer proyectos sociales, bueno, sí son proyectos sociales, no son legislaciones, no son similares. Pero es que ya Entonces, sería volver a lo anterior, o sea, que yo no considero que tenga que legalizarse el poder de decidir sobre otra vida, o sea, el poder que tenga una mujer de poder decidir sobre otra vida. Entonces, no considero, porque solamente se están fijando en si vive o muere la mujer que aborta, o sea, que decide matar a su hijo. Y no considero que eso deba ser ni un derecho ni que deba ser legalizado, y menos un problema de salud pública, nada. ya, pero ok, ya con eso terminamos este punto y movemos uno más y si quieres ya después terminamos. Es, Dale. como había dicho, esta lógica es que no quiero que decidan sobre otro ser. Y por esta misma lógica es la cosa más hipócrita del universo. Porque por no querer de que no decidan por lo que podría ser la potencialidad de ser, entonces ahora yo le permito al Estado a decidir por a esa mujer. O sea, al final el Estado viene y le dice a la mujer que la única opción que tiene es proseguir con el embarazo.
Y Y ahí sería no entonces matarlo, entramos al otro no matar a punto, su hijo. entramos al otro punto. ¿Tú estás de acuerdo con que el Estado venga y fuerce a que esta persona prosiga con el embarazo? No. Nadie está forzando a nadie, o sea, la mujer decidió embarazar, o sea, decidió, a ver, decidió tener relaciones sexuales, sí. Obviamente no estamos hablando en caso de violaciones, pero si no, decidió ella tener relaciones sexuales, así que nadie la obligó ni a tener relaciones sexuales, ni nadie la embarazó, tipo, ni el Estado, ni nadie, que ella no haya concebido, tipo, que ella decidido tener relaciones, básicamente. Así que nadie la está obligando a parir, solamente estamos queriendo que no se mate esa vida que lleva Pero es adentro, que, que sería nada más y pero nada es menos que la de que su hijo. ahí no estás, o sea, al ponerlo, o sea, al criminalizar el aborto, no estás impidiendo que los fetos sean desechados No, del al cuerpo de la madre. concientizar, nosotros, es otra cosa distinta. Nosotros lo Pero que queremos para concientizar lo justamente logramos con combatir el educación aborto, sexual. sí, sí, y eso es lo que yo estoy a favor. O sea, yo nunca dije que estaba en contra de eso, al contrario. Estoy a favor tanto de la educación sexual como de que haya siempre métodos anticonceptivos disponibles y gratuitos para cualquier persona que los necesite. Así que con esas dos cosas, o esas dos posturas del pañuelo verde, yo ya había comentado que estaba a favor. Y básicamente es eso lo que nosotros pedimos, al igual que también la flexibilización de la ley de adopción para que la mujer que decida al final darlo a luz a su hijo, que pueda quedarse tranquila de que en caso de que ella no lo decida criar, que tenga la posibilidad y la seguridad de que vaya a ser dado en adopción en una familia, que no termine quedando en un orfanato hasta los 18 años, como sucede muchas veces. Solo, así como tu perrito acaba de llegar contigo, esa es mi hija y está Sí. reclamándome. A Ah, esta hora ¿tenés una normalmente hija? estamos... no, o sea, es mi perrita. Ah, pensé que una Es una hija. labrador, ¿no? ¿Cómo vas a creer No. que una Ah, niña va a bueno. ladrar en vez de llorar? No, no sé si estaba ladrando. No se escucha, ok, No, solo quería no se aclarar, escucha. perdón, es que está ladrando porque normalmente a esta hora estoy con ella, pero No, no. dejando eso al lado. Y ahora mi perro El, quiere salir. a ver, mira, para terminar, tú estás diciendo esto de, bueno, no, es que no es que el Estado les esté forzando a tener el embarazo, pues no les está dando una opción, ¿o sí? O sea, no les está dando una opción a no proceder con el embarazo. Pero porque no debería ser una posibilidad. O sea, ¿por qué la mujer tiene que tener el derecho de decidir por la vida de otro si el hombre, por ejemplo, no lo tiene? O sea, ya sé que no tiene útero tampoco, pero que nadie debería tener el derecho de poder decidir sobre una vida ajena, porque realmente ese feto no es parte, o sea, no es el cuerpo de la mujer, tiene un ADN diferente, es un ser humano distinto, o sea, que la mujer no puede estar diciendo mi cuerpo, mi decisión. Eso no sirve, no aplica para lo que viene a ser el aborto. Entonces yo no considero que nadie deba tener ese derecho de poder decidir sobre una vida ajena. O sea, lo que estás diciendo es intentar, nada, no matar a tu hijo, básicamente. O sea, intentar proseguir con el embarazo porque No, 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 realmente no, no, eso no, es lo correcto. ujú. Eso sí, mira, eso sí nunca voy a dejar que ocurra. Esto que digas de que el aborto es matar a tu hijo. Lo es. Pausa, pausa. Matar va de la mano con asesinato. Matar a tu hijo es esperar a que nazca y en el momento en el que nace, pues luego hoy vienes y lo asesinas. Eso es asesinato. El aborto, Matar el es quitarle la aborto vida a lo que es, tiene vida. el aborto es una intervención médica. El aborto es la interrupción del embarazo. Tú puedes buscar la definición, en este momento no encuentro dónde está, pero Sí, sí, ya sé, todo el mundo es la se defiende intervención. con En ningún eso, momento pero dice el aborto es el asesinato. No, se dice intervención. Y es porque los términos exacto, son bueno, totalmente llamarlo diferentes. como Matar quiera, conlleva una pero le carga están quitando la emocional. vida le estás, llámalo como quieras, pero le estás quitando la vida a lo que tiene vida. O sea, si vos a una planta la arrancás, literalmente la estás matando, y no porque no tenga sistema nervioso central, por ejemplo, no significaría que no la estuvieras matando. O sea, básicamente es quitarle la vida a algo que tenía vida, porque en esto acordamos las dos, que tenía vida. Entonces, sea una planta, sea un feto, sea un animal o sea un humano, viene a ser lo mismo, le estás quitando vida a algo que tiene vida. Por eso yo lo defino como matar. Si vos lo querés llamar como interrupción voluntaria del embarazo, me parece perfecto, pero estamos hablando de lo mismo. Le estás quitando una vida a algo que tenía vida. Por eso yo personalmente digo matar. Pero bueno, decilo como vos quieras. Ya, pero Interrupción del ahí, embarazo. ahí que lo estás contextual, perdón.
No, no, listo, ya terminé. A ver, que ahí cuando lo que textualizas tiene sentido, pero cuando solo vienes y dice, bueno, es que quiere tener el derecho sobre matar a su hijo, cuando dices eso suena a asesinato, que no es exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, si yo arranco una planta, no conlleva que asesine a la planta, no está esa No, carga por ni eso no siquiera es emocional, asesinato, es que psicológica ni matar. legal, no hay un marco legal que venga y pues fundamente en la utilización de asesinato. Entonces, solo quería que aclararas el hecho de que matar específicamente cualquier vida, planta, animal, lo que sea, no es lo mismo que asesinato, porque por eso es que el aborto tiene No, una no es definición asesinato. específica que no es asesinato. Entonces, solo hay que tener cuidado cuando No es utilizamos asesinato, términos por eso. tan pesados, porque pues dan a entender un millón de cosas más que no van. No, por eso. Yo nunca dije asesinar, yo dije matar siempre. No, por Y eso además solo estás quería que matando a tu lo hijo, aclararas. porque como, no sé, vos también como que te alarmaste porque dije la palabra hijo. Biológicamente es tu hijo, aunque vos no lo consideres así y por eso te lo quieras sacar y lo quieras abortar, no implica que no sea tu hijo. O sea, biológicamente, científicamente es tu hijo, tiene No, sí, 50% de ADN tuyo, así que sí, Cami, pero es que, a lo que me refiero es que hay que tener cuidado en la forma que a veces nos expresamos, ¿ya? Porque si yo vengo y digo, no, es que esta mujer mató a su hijo, suena que vengo yo y asesiné a un niño viviente. Y luego cuando ya venimos y decimos que es aborto, que fue una interrupción a un embarazo, ya está todo el debate que ya tuvimos ahorita, de si es vida humana, si no es vida humana, de si o sea, si esa cosa tiene derechos, si eso es una persona, o si solo es una vida, si esa vida tiene derechos, que ya dijimos que no, porque son universales y no en ningún lado hay, pues, que se le diga que tiene derechos, no se le atribuyen derechos hasta que nace. Entonces, entiendo totalmente que no dijiste asesinar, pero el problema es de que hay que tener cuidado en la forma que nos expresamos, más en estos tipos de espacios públicos, donde las personas están escuchando y pueden ser influenciadas. Entonces, era solo como bueno, un pero llamado siempre a influenciado ser por un no poco más abortar, cautas. es feliz. Y solo regresando al tema que teníamos, ¿no? El hecho de que, bueno, no es que el Estado no las está forzando. Bueno, pero a ver, tampoco te está dando una opción. ¿Eso no te suena un poco forzado? A ti no, no te suena nada Pero forzado. No ¿cómo tengo te tiene, opciones, por qué te solo tiene? tengo esto. Ah, ya me acordé. Me acordé de lo anterior que te quería decir. Eh, Al principio. pero nada que ver, o sea, es volver a otra cosa y ni siquiera sé por qué te lo iba a decir. Algo, a ver, me acordé del ejemplo que te quería dar, pero no sé exactamente qué fue lo que vos dijiste. Pero sí, vendría a ser algo como que vos, que te parecía mal o hipócrita de los pro vida que nosotros le queramos negar la posibilidad a otro de decidir, porque a su vez esa persona lo que estaría haciendo es decidir sobre otra vida, que vendría a ser al abortar. Y que vos lo veías mal, porque nosotros estamos impidiendo que una persona decida cuando estamos pidiendo que esa misma persona no decida sobre esa otra vida que vendría a ser la de su hijo. Entonces, lo que yo pensé y lo relacioné de esta forma es que entonces estaría mal decirle a una persona, no sé, vos no maltrates a un animal y como que le estás quitando esa posibilidad a esa persona de, nada, de maltratar, o sea, como que no tiene sentido, vos estás justamente negando al ilegalizar o no, sí sería no hacerlo legal al aborto, lo que estás haciendo es justamente que la otra persona no cometa ese delito, ese acto, no sé, grotesco, sea maltratar a un animal o sea abortar. Nosotros no estamos siendo hipócritas al intentar que la otra persona, que la mujer, no decida por otro. O sea, nosotros no es que estamos decidiendo por la otra persona, porque si no es como que le estamos quitando el derecho, no sé, al maltratador de poder maltratar a ese animal. Y no es así, o sea, ¿por qué tendría que tener ese derecho el maltratador? ¿Por qué tenía que tener el derecho de estar abusando de un animal de forma maltratada, o sea, maltratándolo? No veo el por qué tiene que tener ese derecho. Lo mismo con el tema aborto. ¿Por qué la mujer tendría que tener ese derecho y yo como que le estoy negando esa posibilidad de decisión? Ya, a ver, es que, mira, que tú no estés de acuerdo con que la mujer tenga ese derecho, no la despoja del derecho, ¿sabes? Porque pues el derecho al aborto es un derecho universal también. Para aquellos que no conocen, pueden buscarlo hasta en Google, creo que hasta las Naciones Unidas tiene un artículo específico solo para eso, y pues otras organizaciones de derechos humanos,
que tú creas que una mujer o que un hombre, lo que sea, no debería tener un derecho a algo, pues no lo despoja de ese derecho. Y el Estado no puede ir de acuerdo a lo que tú crees de que esa persona debería ser capaz de hacer o no ser capaz de hacer. Solo define sus derechos y pues luego la legislación viene y pone ciertas extras. Entonces, a lo que me refiero es de que una mujer sí tiene derecho a decidir, porque primero, porque tiene derecho a la autonomía corporal. ¿Me estoy escuchando a mí misma? Solo soy yo. Sí, sí. Ah, pensé que sí, no, sí, yo te estaba No, escuchando. no, a ti es que no, como que ya, porque tiene derecho primero sobre la autonomía corporal, que ya dijimos, tiene derecho pues a la salud, a accesar a un sistema de salud, entonces el Estado no es capaz de despojarla del derecho a la salud, de hecho tiene que velar porque ese derecho se cumpla, igual que de la autonomía corporal. Entonces, y luego tú me dices, no, pero es que no puedes ir porque los derechos del feto. Ya dijimos mil veces de que el feto no está dotado de derechos. Suena horrible, podemos debatir si suena horrible o no, pero eso no es. Si algo suena feo o no suena feo, no va con la legislación. Claro, pero O bueno, sea, el es lo feto mismo no tiene, o que sea, el feto no tiene derechos. porque no tenga derechos, o sea, que no esté escrito que tenga derechos, para mí no implica que no tenga derechos. O sea, está escrito en la ley, al menos argentina, que el perro o cualquier animal es una cosa. O sea, es una cosa de la persona, ¿entendés? Y literalmente está escrito como cosa. Entonces, porque esté escrito en la ley, y como ya te había mencionado anteriormente, el otro ejemplo de la legalización de la corrida de toros en España, por ejemplo, porque esté escrito en una ley, a mí no me afecta en nada. O sea, yo puedo seguir pensando lo que pienso y porque esté en una ley no significa que esté bien. Hay muchas leyes que están mal, o sea, y te puedo dar otro ejemplo más también, que es que hay en países donde está permitido legalmente, incluso se pueden casar hombres mayores con nenas de 8 años, o sea, y porque sea ley en ese país no significa que esté bien. Entonces, hay cosas que no ayuda como argumentar por el lado legal. Por eso yo nunca me baso en tema legal, o sea, o pocas veces me baso en esos temas legales. Simplemente me estoy Pausa, basando pero en es lo que que es casi irrefutable que vendría a ser lo de la ciencia. ya, pero es que no Sí. podemos, o sea, lo que no podemos es tener un debate sobre si se debe legalizar algo y luego tú decirme, bueno, es que yo no me baso tanto en lo legal, porque entonces el tema del debate se fue Para decidir si está bien o no. a la Para chingada. O decidir sea, si está bien o no. Eso es lo que yo dije. Porque bueno, es yo que no me para, baso en el ya, tema legal. Sí. lo que se te olvida también, o sea, aparte de que tú puedes decidir lo de la legislación, puedes decirlo, porque tienes la opción a decidir, también se te olvida el hecho de que la legislación puede cambiar de nación en nación, pero los derechos, como te dije de nuevo mil veces, son universales. O sea, tú me dices, bueno, es que no importa que estén escritos que la mujer tenga derecho a abortar. Bueno, pues que luego tú estás peleando porque se respete el derecho, pues, de una vida que no tiene derecho, ¿ya? Porque no es un ser humano, y ya tuvimos ese debate. Y si es ser humano, si no es ser humano, tú dices que sí, la ciencia no tiene un consenso, luego las definiciones filosóficas tampoco favorecen al feto en ese caso, y un millón de cosas más. El único consenso que existe en cuanto a la humanidad de algo, se podría decir, es en el hecho de cuándo se le provee y se le dota a ese individuo de derechos humanos, que es pues al nacimiento. Y regresando al último punto que teníamos, esto de, bueno, es que el Estado no se está forzando a estar embarazada, bueno, pues que el Estado tampoco no te está dando una opción para no estar embarazada, solo te da esa opción, la opción de proseguir con el embarazo. ¿Eso qué significa? Tú me puedes decir, no, pero es que proseguir con el embarazo no es forzarte a seguir con el embarazo. Eso a mí me suena totalmente ridículo, porque si no me dan otra opción más que esto, pues sí suena un poco Claro, pero forzado. Y a yo la no vez voy a estar nunca a favor de abogar, o sea, en la vida nunca voy a estar a favor de abogar por un crimen en contra de la humanidad, un literal lesa humanidad. Es un crimen lesa humanidad, porque el esforzar a alguien, o sea, tú puedes buscarla hasta, de nuevo, violentar derechos humanos. Violentar y un crimen, hay grados, y pues un crimen es más grave de todos en el hecho de que forzar el embarazo, o sea, forzar a que esa persona se mantenga embarazada, sí cae en un crimen contra la humanidad. Yo no voy a estar a favor nunca en la vida de que a una mujer se le despojen de los derechos, o a la persona que tiene útero, se le despoje de su derecho a la salud, a la autonomía corporal, y además se le cometa un crimen en contra de la humanidad por no darle la opción a decidir. Porque tú estás diciendo, pero es que no pueden decidir sobre tu cuerpo. Bueno, sí, no, tal vez si tú crees que no pueden decidir sobre tu cuerpo y que eso es un ser humano, ya tuvimos ese debate, de todas formas, esa mujer sí tiene derecho a decidir sobre, como te dije, la autonomía corporal, sobre cómo, cuándo y durante cuánto
utilizan su cuerpo. Ella puede darte el consentimiento de que ese feto siga utilizando su cuerpo o puede decidir que ya no quiere que utilice su cuerpo. Y eso sigue estando su derecho. Yo nunca en la vida voy a abogar porque un Estado venga y violente los derechos de cualquier individuo bajo la jurisdicción que le corresponda. Es simplemente inaceptable e inconcebible. Claro, pero como te decía antes, es como que ustedes ponen como si el feto fuera el malo de la película, como si el feto decidiera usurpar su útero y tratar de sacarle todos los nutrientes y de vivir ahí y de usar su cuerpo para poder criarse, porque ustedes como que están diciendo, no, yo quiero poder decidir sobre mi cuerpo y quiero que ese feto se vaya. Bueno, pero lo hubieras pensado antes, o sea, si no querías que estuviera ahí adentro, o sea, el feto no decidió estar ahí, entonces hacete cargo porque vendría a ser por una actitud tuya que al final terminó concibiéndose ese cigoto que luego pasó a embrión y luego a feto. Entonces eso no me parece. Y además, como te decía antes también, pues ya volvemos a repetir lo mismo, pues ya estamos volviendo a hablar sobre lo mismo, pero que no considero que deba ser un derecho poder decidir sobre otra vida, de nadie. O sea, incluso ni siquiera sobre otra vida de un animal, y por eso soy vegetariana y siempre lo comento en cada debate. Nadie podría decir, según mi pensamiento personal, nadie debería tener el derecho de poder decidir sobre otra vida. Y también por eso estoy en contra de la pena de muerte. Estoy en contra como de muchas cosas y todo Ya, pero va es que con mi lo que misma tú creas, ideología, con mi mismo pensamiento. en lo que tú creas no podemos basar legislaciones, ¿ya? O sea, este debate es si Pero se debe nada se puede legalizar o basar, no o sea, si se porque es que debe cada persona legalizar tiene o su no se debe pensamiento. legalizar. Y la realidad es de que lo que tú creas al Yo final no tengo mi va punto de de vista. acuerdo con pues, la legislación, ¿no? O sea, y, y ya repetimos varias veces lo pasado, creo que ya queda de más repetirlo. Y creo que mi último argumento, y luego ya podemos hacer una conclusión cada una, yo puedo concluir lo mío y tú puedes concluir lo tuyo, si te parece, es que el último punto, ¿no? O sea, bueno, creo que son dos puntos importantes. Em, Mejor voy a dejar uno. El hecho de que, bueno, o sea, que vengamos y promulguemos el hecho de que no, que el aborto sea ilegal y punto. Vengo yo y digo esto, bueno, ya probé de que pues no disminuye la cantidad de abortos, solo los hace inseguros y un montón de cosas más. Al hacerlos ilegales, al no legalizar el aborto, dejamos a un grupo de mujeres excesivamente vulnerables. O sea, y no vulnerables en el hecho de que no pueden decidir. Todo el ejemplo en El Salvador, ¿no? O sea, el ejemplo de El Salvador. El Salvador es ilegal abortar. Y porque la ley dice que es ilegal abortar, yo conozco en este momento, si tú buscas ahorita en Google, te aparecen mínimo, o sea, mínimo, la noticia más reciente que pude leer en la tarde fue el caso de 18 mujeres que están siendo detenidas, o sea, prisioneras con más de 10 años, mujeres que tuvieron abortos involuntarios. Una de ellas trabajó demasiado y tuvo un aborto y pues por lo tanto, como la ley dice que es ilegal abortar, entonces pues ni modo, te quitamos la libertad. Y eso suena ridículo, pero dices, no, pero es que no es lo mismo abortar voluntariamente e involuntariamente. Pero es que el problema es que cuando tú vienes y dices de que el aborto es ilegal, dejas este espacio, este margen que permite que estas mujeres estén vulnerables. En Argentina Y no pasa eso. En Argentina van a los centros clandestinos, que de hecho hace unos años como que mostraban en los noticieros y todo que iban a centros clandestinos a cerrarlos, se veían a las mujeres que estaban o a punto de abortar o en la sala de espera y todo el tema de las mujeres y las tomaban como víctimas del tema aborto que vendría a ser lo ilegal. A los únicos que se les pusieron así, como se les puso la ley encima, vendría a ser a todos los que realmente, a los que se les pagaba. Creo que te tildaste, ahí estás. está bien, está bien. Que vendría a ser, no sé, al médico, a los enfermeros, al recepcionista, etcétera. Pero a las mujeres que iban a abortar o que recién habían acabado de abortar, no se les aplicó nada, o sea, no me sale porque no, no Ya, estudio pero abogacía, pero promulgando como en que que queremos de que, ya, pero es que promulgando, porque ya, o sea, Argentina no es el único país del mundo y cuando uno da opiniones, no, más ahora en un obviamente. mundo globalizado, cuando promulgo ideas específicas en espacios abiertos de opinión, promulgo ideas en cualquier país del mundo y en los países, o sea, tú estás batallando porque esto sea criminalizado, porque cuando algo es ilegal, pues si tú lo cometes es un crimen. Entonces, al criminalizar el aborto, permites que este tipo de casos de mujeres que han perdido a su niño ahora están literalmente dentro de un penitenciario.
por una pérdida. Pero eso es porque funciona mal la Y lo ley último que ahí. iba a O sea, decir era que tú tendrían que habías dicho ver. antes de que es que ustedes pintan como el feto como el villano. Yo en ningún momento dije que el feto es el problema del mundo, o sea, en la vida. Y luego dijiste, lo pintan, o sea, como que es el villano que se está nutriendo a la madre y que todo. Pues, o sea, no es el villano, uno, pero luego dijiste que pues sí se está nutriendo a la madre. O sea, el oxígeno, la comida, hasta sus desechos, todo ocurre, todo pasa, todo gracias a la madre. Entonces, pues no lo estamos pintando como el villano, pero pues sí se está nutriendo del cuerpo de la madre. O sea, Sí, entonces como que sí, creo eso que no hay lo niego. una discordia rara. Pero bueno, sí, igualmente, o sea, lo cuentan como si el feto hubiera decidido entrar y nutrirse. Uy, ¿me volvió a tildar o Pero te no? escucho perfecto, solo estás trabada. Estoy trabada ahí. Bueno, sigo O hablando sea, tú entonces. estás trabada, pero te Eh, escucho excelente. Ya con Perfecto. esto Eh, concluimos, yo digo mi conclusión y tú dices tu conclusión y terminamos. Dale. No, básicamente que el feto no decidió entrar a tu útero y nutrirse de vos y etcétera, etcétera. O sea que no está bien que ustedes, o sea, lo tomen, yo siento como que lo toman como villano, que vos me digas que no, siento realmente que lo están tomando como el villano de la película, como si él hubiera decidido ir, entrar y nutrirse. O sea, obviamente que necesita nutrirse, pero él no fue el que decidió ingresar, crearse y autoconcebirse. O sea, tuvo que haber alguien que lo tuvo que haber concebido, que vendrías a ser vos y tu pareja sexual, y nada, y el feto no tiene la culpa absolutamente de nada, ni siquiera de lo que pudo haber hecho su padre en el caso de que el padre incluso sea el violador. Eso es lo que yo Sí, opino. nadie tiene la culpa, Cami. Aquí la La mujer mujer que decidió tener tiene la sexo, sí. culpa, o sea, el feto no tiene la culpa. O ¿Por sea, qué me aquí tildé? Sigo tildada, ¿no? yo no sé, pero yo sé por qué te escucho, pero solo es tu cara la que está. O sea, Qué aquí la raro. culpa no es de un solo individuo. O sea, en serio, como, o sea, vuelvo a repetir, o sea, esto no es de a quién le reparto la culpa y por esto te vengo y te criminalizo, porque pues no tiene sentido, ¿ya? O sea, esta mujer no decidió, no dijo que haya un feto. Así lo desechó. O sea, en la vida, ¿ya? O sea, en la vida, así como el feto tampoco lo decidió. Y pues ya con esto concluyo. Pues al final, sí, yo voy a decir como los argumentos, solo lo que dije y luego ya pues Camila puede concluir con los argumentos que ya presentó. Pues yo presenté al final 10 argumentos, suena un montón, pero vamos a ir rápido. Primero, la mujer tiene derecho a la autonomía corporal, la cual debe ser respetada por el Estado. Y luego, dos, el feto no representa un contrapeso en cuanto a los derechos humanos respecta, pues el feto no posee derechos. Eso no lo digo yo, lo dice pues literalmente todas las asociaciones de derechos humanos. Los derechos humanos son universales e incambiables independientemente de donde estés. ¿Y por qué no están, por qué no están dotados de derechos humanos? Porque pues, los derechos se le dan al individuo hasta que nace. Y digamos de que, bueno, pero entonces, ¿por qué? Porque hasta ahí se le considera la vida humana empieza con el nacimiento. Y luego, pues, se puede decir, no, pero la concepción, pero es que la ciencia no tiene un consenso en cuándo empieza la vida humana antes del nacimiento. Hasta el punto de la concepción hay, como ya había dicho, hay tres variantes diferentes dentro de la misma ciencia de la concepción que denominan concepción a puntos diferentes dentro del desarrollo embrionario. Bueno, y luego si quiero pelear por los derechos de los embriones, pues también está un poco raro porque pues en las clínicas de fecundación in vitro se desechan miles de embriones al día y no ando diciendo que eso es violación de derechos humanos porque pues no tiene sentido. Después el tercero dije, pues el aborto puede y debe legalizarse y fue cuando hablamos de que no es asesinato, pues porque no rompe ninguna ley, es una condición médica. Y eh, es una condición médica, la medicina, o sea, la medicina sigue siendo una ciencia y se debe legalizar porque pues no hay una razón para que sea ilegal, porque primero no hay una violación a los derechos humanos y tampoco se está cometiendo un crimen. Luego, pues creo que Karen me dijo algo de sus creencias, pero bueno, mejor no concluyo por ti. Mejor me callo. Cuatro, legalizar el aborto, o sea, no legalizar el aborto y criminalizarlo, luego nos deja a este grupo de mujeres totalmente vulnerables que pueden ser, porque es un crimen, o sea, el caso de las 18 mujeres que perdieron a sus hijos involuntariamente y ahora están apresadas, eso pasa cuando no hay un marco legal para respaldar ninguna apelación.
Luego, el quinto, pues, es que la mujer tiene derecho a la información. La mujer tiene derecho a informarse, a recibir orientación y a saber sus opciones. Y la única forma de asegurarnos de que esta mujer verdaderamente sí sepa, esté informada, además de que el pañuelo verde pelea por la educación sexual, los anticonceptivos, que en la educación sexual se le tuvo que haber informado, pero digamos que esas cosas fallaron. La única forma de asegurarme que esa mujer sepa antes de abortar es si lo legalizo, porque puedo exigirlo a estas clínicas abortivas. No le puedo exigir al mercado clandestino que respete derechos y que respete el marco legal y que respete las reglas del juego, porque mis reglas del juego ya no aplican en lo clandestino. Los seis, el aborto debe legalizarse porque siguen muriendo mujeres en clínicas clandestinas. Y esa es la frase común, pero yo creo que le falta un pedazo, que no solo se mueren estas mujeres, sino que son muertes que se pueden prevenir al 100% si el Estado decide legalizarlo. Siete, además de legalizarlo, o sea, el legalizarlo no implica de que la cantidad de abortos vaya a incrementar. Como ya expliqué, hay un repunte máximo en ciertos casos de en un corto plazo y en el largo plazo esas cifras vuelven a autorregularse y disminuyen y en varios países también hasta disminuyen más de lo que habían antes de las leyes muchísimo más restrictivas. Pueden hasta buscar que en los países con leyes más restrictivas abortivas hay muchísimos más abortos y en los países con leyes más accesibles hay menos abortos. Lo 8 es el hecho de que el Estado no puede despojarle el derecho de la salud a ningún ser humano que vive bajo su jurisdicción, pública o privada. O sea, no puede impedir de que una institución acceda a un procedimiento médico, como el aborto, por ejemplo. Y 9, no podemos permitir que el Estado cometa un crimen en contra de la humanidad o lesa humanidad, que es pues forzar, o sea, un crimen contra la humanidad, pueden buscar también, es forzar a la mujer a el embarazo y continuar a este embarazo. Yo no creo y nunca voy a abogar en la vida voy a defender de que el Estado venga y cometa un crimen en contra de la humanidad. Y 10 no es tanto el argumento, es como la conclusión final de todo. Por tanto, el aborto no solo debe ser legal, sino también tiene que ser apoyado. Tenemos que dejar todos estos prejuicios. Lo que tú creas que es bueno para ti, lo que es bueno para mí, no significa que porque es bueno para mí, no es, todos los demás están en la misma página. Como no es para mí, no es para todos. Eso no funciona. El aborto tiene que ir más allá de las creencias personales y darnos cuenta que la legislación también va más allá de nuestras emociones y lo que creamos adecuado. Y pues exhorto a las personas no solo a estar conscientes, o sea, conscientes de que al abogar por este aborto ilegal, porque no es que el aborto no exista si yo lo ilegalizo, es el aborto inseguro, violentamos no solo derechos humanos, cometemos los crímenes en contra de la humanidad o sea, estamos abogando porque violenten y cometan crímenes en contra de derechos humanitarios. Y eso a mí me parece totalmente inaceptable. Gracias, Cami, te toca. Bien. Bueno, antes que nada, pido disculpas porque se me quedó ahí congelada la imagen. No sé qué es lo que me pasó, pero pensé que iba a volver y ¿Intentaste no apagar volvió, la así que menos cámara o algo? mal. Es que no sé cómo hacer, mientras que vos estabas hablando, estuve intentando de hacer el cambio de cámara, en volver Y al solo no, Meet, no sé qué, puse no pasó efectos, a nada. ver si salía, aunque sea efecto, no funciona nada, así que no sé, disculpen, igualmente ya es la conclusión final. Yo no tengo tan organizado como vos todo lo que habías dicho, todas las respuestas a tus argumentos y mis argumentos por separado, así que básicamente voy a hacer una conclusión general de más o menos lo que siempre digo, que según, o sea, en mi opinión y creo que la de la mayoría de los pro vida es que nadie debería tener el derecho de poder decidir sobre otro ser vivo, o sea, tanto un ser humano como, que nosotros consideramos ser humano, eso también, al feto, como en mi caso también a los animales. Pero bueno, ya eso ya sería otro tema porque hay muchos pro vida que entiendo también que no son vegetarianos. Bueno, y más allá de eso, no debería ser un derecho de la mujer, por lo tanto no debería ser legal, que yo considero que al legalizarse el aborto se estaría promoviendo justamente el aborto en el país en el que se legalice, que incluso en la mayoría de los países donde se legalizó, yo sí sé que aumentaron la cantidad de abortos, así que realmente no considero que ni siquiera sea una necesidad básica ni de salud ni nada. Hay cosas muchísimo más importantes, se mueren más mujeres por otras causales que por el tema aborto. No creo que haya sido algo que se tenga que haber debatido en plena pandemia, acá en Argentina al menos.
que eso causó también un montón de contagios, al igual que un montón de manifestaciones que se hicieron en Argentina, ya sea o de juntadas masivas, ya sea por River, Boca, por Maradona, etcétera, etcétera. O sea, no fue solamente por el aborto, pero bueno, el aborto también está incluido. Así que no creo que sea de tanta urgencia como para que se haya tratado este tema justo en plena pandemia. Y bueno, básicamente eso. Gracias por aceptar este debate, por estar acá del otro No, lado. a ti, Y bueno, nada, nos vemos. Muchas gracias también por el respeto. Fue bastante organizado como vos habías querido. Y fue gracias a vos, obviamente, porque yo ya te digo, soy medio desastre, me olvido las cosas, no tengo nada para anotar, así que nada, digo lo que al final me sale en la cabeza en ese momento, la respuesta después me olvido, después la vuelvo a recordar, o sea, medio, medio desastre. Pero bueno, fue bastante organizado igualmente, gracias a vos, obviamente. Así que muchas gracias. gracias por el espacio, Cami. Feliz día. Bueno, feliz noche.